La mayoría de las personas jamás se hace la pregunta más importante de su vida. No cómo gano más dinero, no cómo encuentro el éxito, ni siquiera cómo me vuelvo poderoso. La pregunta real, la peligrosa, la que Maquiavelo pasó toda su vida rodeando. ¿Qué me está destruyendo en silencio desde adentro? Tienes enemigos que conoces, rivales a los que sigues, obstáculos que puedes ver, para esos te preparas, alrededor de esos planeas. Pero el enemigo que Maquiavelo más temía nunca fue el que estaba al otro lado del campo de batalla. Era el que vive dentro del pecho, el que habla con tu propia voz, el que conoce cada una de tus justificaciones, porque fue él quien las escribió. Y aquí está la verdad incómoda: la mayoría de las personas que leen historia, estudian filosofía, consumen sabiduría, la aplican hacia afuera. La usan para entender el mundo, para descifrar el comportamiento de quienes los rodean. Casi nunca la vuelven sobre sí mismos, porque volverla sobre ti mismo exige un tipo específico de valentía que es más rara que el coraje físico, más rara que la inteligencia, más rara que el talento. Exige el valor de verte a ti mismo sin la protección de tus propias excusas. Maquiavelo fue un hombre que sirvió a Florencia, que vio príncipes ascender y caer, que fue encarcelado, torturado y exiliado, y aún así eligió escribir, eligió pensar, eligió dejar atrás una obra que siglos después sigue cortando a través de las mentiras cómodas que los seres humanos se cuentan a sí mismos. No escribió para los pasivos, no escribió para los cómodos. Escribió para el hombre que se sienta solo en la noche y siente la distancia entre quien es y quién sabe que podría ser, y no puede explicar por qué esa distancia se niega a cerrarse. Este video es para ese hombre. Suscríbete ahora, porque lo que sigue no es una conferencia, no es motivación envuelta en música dramática. Es una disección precisa y maquiavélica de la fuerza que ha estado operando dentro de ti en silencio, con eficiencia y sin tu plena conciencia durante años. Al final de esto, no solo lo entenderás, sabrás exactamente cómo matarlo. Quédate conmigo. Niccolò Maquiavelo no confiaba en las explicaciones cómodas. Cuando otros pensadores políticos de su época hablaban de virtud, nobleza, providencia divina, las razones por las que los reyes ascendían y los reinos prosperaban, Maquiavelo miraba la evidencia real. Estudió el comportamiento verdadero de hombres reales en situaciones reales de presión, tentación y consecuencia. Y lo que encontró una y otra vez, en cada corte, cada campaña militar, cada dinastía política que observó, fue un patrón tan consistente que no podía ser casualidad. Los hombres que fracasaban, los príncipes que perdían sus tronos, los generales que perdían sus ejércitos, los líderes que perdían la lealtad de su pueblo, no siempre eran los menos inteligentes. No siempre eran los menos dotados de recursos. Eran los que habían aprendido a tolerarse a sí mismos, a tolerar su propia inconsistencia, a tolerar su propio retroceso cuando el avance era necesario, a tolerar la distancia creciente entre sus valores declarados y sus elecciones diarias reales. Este es el patrón, la arquitectura invisible del autosabotaje. No la pereza en el sentido obvio, no el hombre tumbado en un sofá negándose a trabajar. Ese fracaso es visible. Tarde o temprano se enfrenta, porque las consecuencias se vuelven imposibles de ignorar. Esto es mucho más sofisticado que eso. Es el fracaso del hombre que casi hace lo que debería, que está cerca de ser la persona que quiere ser, que tiene todas las ideas correctas, toda la conciencia correcta, todas las intenciones correctas. Y sin embargo, día tras día, en los momentos que más importan, algo lo jala hacia atrás. Algo lo hace editarse a sí mismo. Algo lo hace elegir el camino de menor resistencia disfrazado de lenguaje racional, razonable, completamente convincente. Maquiavelo identificó esto como el fracaso central de los hombres que tenían todos los recursos necesarios para la grandeza, la incapacidad de actuar en alineación con su comprensión más profunda. Sabían lo que se requería, simplemente no podían hacerlo de forma consistente. Y así construyeron una elaborada arquitectura interna de justificación, un sistema de explicaciones tan sofisticado, tan internamente consistente, que era indistinguible de la sabiduría.
La vacilación se volvió estrategia. El retroceso se volvió paciencia. El silencio se volvió gracia. La inacción se volvió espera del momento correcto, un momento que, convenientemente, nunca terminaba de llegar. Este es el diagnóstico, y es devastador precisamente porque no parece una enfermedad, parece una personalidad, se siente como identidad, se presenta como quién eres cuando en realidad es solo lo que has practicado. Todo el marco de Maquiavelo descansa sobre una creencia fundamental, que el carácter humano, aunque poderoso, no es fijo, que lo que se ha practicado puede despracticarse, que lo que se ha construido, consciente o inconscientemente, puede reconstruirse. Pero ese proceso comienza solo con una cosa, un diagnóstico honesto, no el diagnóstico que te das a ti mismo en tus mejores momentos, no la versión que le presentas a las personas que te admiran, el diagnóstico al que llegas en silencio completo, sin audiencia, sin narrativa que proteger, solo tú y la verdad de los patrones que has estado repitiendo. Ahí es donde esto comienza. La trampa más efectiva de la psicología humana no es la que se siente como una trampa, es la que se siente como sabiduría, y es precisamente por eso que esta fuerza interior es tan extraordinariamente difícil de identificar, no porque sea sutil en sus efectos, sino porque es brillante en su disfraz. Maquiavelo dedicó considerable reflexión al concepto de las apariencias. Comprendió, con incómoda claridad, que los seres humanos están mucho más gobernados por cómo las cosas parecen que por lo que las cosas realmente son. Escribió que la gente en general juzga más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. Este principio no solo se aplica a cómo juzgamos a los demás, se aplica quizás de manera más devastadora a cómo nos juzgamos a nosotros mismos. Ves tu vacilación a través de los ojos de un hombre que necesita creer que es reflexivo, así que aparece como reflexión. Ves tu retroceso a través de los ojos de un hombre que necesita creer que es mesurado, así que aparece como juicio mesurado. Ves tu silencio en momentos que exigían tu voz a través de los ojos de un hombre que necesita creer que está por encima del conflicto, así que aparece como madurez. Cada expresión de este enemigo interno ha recibido un nombre respetable, un nombre que no solo lo oculta, sino que te hace secretamente orgulloso de él. Este es el genio del autoengaño a largo plazo. No te pide que te mientas a ti mismo de manera dramática, simplemente te pide que reformules. Y los seres humanos son extraordinarios reformulando. Maquiavelo observó esto en los príncipes y políticos que estudió. Los que estaban fracasando construirían las explicaciones más elaboradas, más sofisticadas, más filosóficamente creíbles para explicar por qué su posición actual no era un fracaso, sino paciencia estratégica. Siempre estaban a punto de hacer el movimiento audaz, siempre estaban a un dato más de actuar, siempre construyendo hacia algo que de alguna manera nunca llegaba en su forma final. ¿Te suena familiar? La razón por la que este patrón persiste, la razón por la que sobrevive años, incluso décadas, en personas inteligentes y conscientes de sí mismas, es que confrontarlo requiere algo profundamente incómodo. Te exige mirar la historia que te has estado contando y aceptar que partes significativas de ella fueron construidas no para reflejar la realidad, sino para protegerte de ella. Tu identidad está construida alrededor de esa historia. Tus relaciones están parcialmente estructuradas alrededor de ella. Tus hábitos diarios, tus ambiciones, tus miedos, todos conectan con una narrativa central que esta fuerza invisible escribe en silencio. Y el autor no quiere ser reemplazado. Maquiavelo llamaría a esto la fortaleza del autoengaño, la ciudadela interna que parece protección, pero es en realidad encarcelamiento. El hombre que construye su identidad alrededor de sus limitaciones confunde los muros de su prisión con los muros de su hogar. Los decora, los defiende, invita a la gente y los muestra con orgullo. Atravesar esos muros no es cuestión de información. Puede que ya sepas, intelectualmente, todo lo que se describe aquí. El avance es cuestión de voluntad, la voluntad de dejar que la historia esté equivocada, de dejar que la explicación cómoda sea falsa,
de sentarte con la exposición de verte a ti mismo sin la arquitectura de justificación que has pasado años construyendo. Eso no es fácil. Maquiavelo nunca prometió fácil, prometió efectivo. Y lo más efectivo que puedes hacer ahora mismo es dejar de explicar este patrón y empezar a mirarlo directamente. Maquiavelo no era un filósofo en el sentido tradicional. No le interesaban las ideas hermosas que no tenían aplicación. Estaba obsesionado con lo que realmente funcionaba, lo que producía resultados reales en condiciones reales, bajo presión real, con consecuencias reales. Entonces, cuando hablamos de desmantelar este enemigo interno, no estamos hablando de un despertar espiritual. No estamos hablando de una experiencia motivacional cumbre. Estamos hablando de un proceso deliberado, estructurado y despiadado de localizar exactamente dónde opera este patrón en tu vida y cortarlo sistemáticamente. El primer movimiento: audita tus patrones de evitación con precisión. No tus fracasos. Los fracasos ya son visibles. Tus evitaciones, los lugares a los que consistentemente no vas, las conversaciones que perpetuamente pospones, las decisiones que llevan meses o años en tu escritorio, rodeadas de muy buenas razones, por las que hoy todavía no es el día correcto. Toma una sola hoja de papel. Escribe en la parte superior: ¿dónde estoy retrocediendo consistentemente? No globalmente, específicamente. No, evito el conflicto. Eso es demasiado vago para ser útil. ¿Qué conflicto específico? ¿Con quién? ¿Sobre qué? ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo este retroceso particular? ¿Qué me he dicho a mí mismo cada vez para justificarlo? Maquiavelo creía que un general que no puede nombrar el terreno en el que está peleando ya ha perdido la mitad de la batalla. No puedes extirpar algo que has mantenido deliberadamente sin forma. Nombrarlo con precisión es tu primera arma. El segundo movimiento rompe la cadena de la vida aplazada. La mayoría de las personas que operan bajo este patrón han construido todo su calendario alrededor de una versión futura de sí mismas que nunca termina de llegar. Siempre están preparándose para empezar, siempre en la fase previa a la fase real, siempre a una calificación más, un recurso más, una condición favorable más de distancia de la vida que realmente pretenden vivir. Maquiavelo escribió que la fortuna es como un río violento, arrasa con todo cuando se desborda, desplaza tierra, arranca árboles, destruye todo a su paso. Pero cuando el clima es tranquilo, cuando la inundación todavía no ha llegado, los hombres pueden construir diques, pueden preparar canales. Y cuando llega la inundación, fluye a través de esos canales en lugar de destruirlo todo indiscriminadamente. El dique no se construye durante la inundación, se construye antes. El hombre que siempre espera las condiciones perfectas nunca construirá el dique. Y cuando la fortuna llegue como siempre lo hace, de repente y sin aviso, no tendrá nada preparado para recibirla. Deja de vivir en la prefase. La fase real comienza cuando tú decides que comienza. El tercer movimiento instala la disciplina del compromiso irreversible. Este es el movimiento que la mayoría de las personas omite, y es el que hace que todo lo demás sea permanente. Una decisión tomada en privado, en silencio, con una salida fácil disponible no es realmente una decisión, es una intención, y las intenciones se disuelven en el primer punto de fricción. Maquiavelo estudió a comandantes que quemaban sus propios barcos después de desembarcar en costas enemigas, no como un gesto dramático, como un cálculo estratégico. Cuando el retroceso no es una opción, la mente deja de gastar energía planeando el retroceso. Dirige todo, cada recurso, cada capacidad creativa, cada reserva de voluntad hacia el único camino disponible hacia adelante. Haz compromisos que tengan peso. Díselo a alguien. Comienza públicamente. Crea consecuencias. No porque necesites presión externa para actuar, sino porque el patrón que estás desmantelando ha sobrevivido tanto tiempo precisamente porque siempre te dejó una puerta cómoda abierta. Cierra la puerta. Hay una versión de ti al otro lado de esto. No una versión perfecta, no una versión invulnerable, no la versión que nunca duda, nunca vacila, nunca siente el peso de la incertidumbre.
sino una versión que ha cambiado fundamentalmente su relación con todas esas cosas. Una versión que siente la duda y actúa de todas formas, que siente la incertidumbre y decide de todas formas, que siente la incomodidad de ser expuesto, malentendido, juzgado y actúa en alineación con lo que sabe que es verdad de todas formas. La mayor intuición de Maquiavelo sobre el potencial humano no era sobre estrategia ni política ni la mecánica del poder. Era sobre esto. El hombre que se conquista a sí mismo adquiere una libertad que ninguna fuerza externa puede arrebatarle. Cuando ya no necesitas las condiciones perfectas para actuar, te vuelves independiente de las condiciones. Cuando ya no necesitas la certeza para decidir, te vuelves independiente de las circunstancias. Cuando ya no necesitas la ausencia del miedo para avanzar, te vuelves independiente del miedo mismo. Esto es lo que Maquiavelo quería decir cuando describía al príncipe ideal no alguien sin debilidad, no alguien sin miedo, sino alguien que había aprendido a funcionar a plena capacidad independientemente de la presencia de esas cosas. El león que carga a pesar de conocer las probabilidades, el zorro que navega a pesar de la niebla, ambos operando, ambos completamente presentes, ambos efectivos, no porque el peligro desapareciera, sino porque se negaron a dejar que el peligro pusiera las condiciones. Este cambio de identidad no ocurre en un solo momento de inspiración. No ocurre porque viste un video, o leíste un libro, o tuviste una conversación profunda. Ocurre a través de la repetición, a través de la acumulación de pequeños actos de autosuperación que gradualmente reescriben la historia que cargas sobre quién eres y de qué eres capaz de elegir. Cada vez que hablas cuando el patrón te dijo que te quedaras callado. Cada vez que avanzas cuando te dijo que esperaras. Cada vez que decides cuando te dijo que lo aplazaras. Estás emitiendo un voto por una identidad diferente. Y la identidad, entendió Maquiavelo, no se da, se construye, deliberada o accidentalmente, conscientemente o por defecto. Te estás construyendo a ti mismo cada día, a través de las elecciones que haces en los momentos en que nadie está mirando. Este patrón se construyó a sí mismo en esos momentos, en las decisiones acumuladas de retroceder, aplazar, posponer, y será desmantelado en esos mismos momentos a través de las decisiones acumuladas de avanzar, decidir, actuar. Esta no es una transformación dramática, es una recuperación de terreno silenciosa, implacable y diaria, una elección a la vez. Maquiavelo murió en 1527. Siglos han pasado desde aquella noche en que se sentó a la luz de las velas y escribió las palabras que sobrevivirían a cada rey al que sirvió, a cada príncipe al que asesoró, a cada imperio que vio ascender y derrumbarse en el polvo de la historia. Lo que queda no es su política, lo que queda no es su genio táctico, lo que queda es su voluntad inquebrantable de mirar la naturaleza humana, incluida la suya propia, y decir la verdad sobre lo que encontró allí. Encontró brillantez emparejada con cobardía, ambición estrangulada por el autoengaño, hombres de potencial extraordinario viviendo vidas ordinarias, no porque el destino estuviera en su contra, sino porque habían hecho una paz silenciosa, cotidiana y no declarada con el patrón dentro de ellos. Ese es el legado que dejó, no un sistema de manipulación, no una guía hacia la crueldad, un estándar, el estándar más inflexible jamás colocado ante un ser humano, haciendo una sola pregunta, la misma pregunta, a lo largo de 5 siglos. ¿Estás viviendo al nivel del que eres realmente capaz? No el nivel que la circunstancia te asignó, no el nivel que otros esperan de ti, no el nivel que es seguro, aceptable y libre de la incomodidad de ser más de lo que te has permitido ser. El nivel que conoces en el silencio, debajo de cada excusa que es tuyo. Ese nivel no requiere condiciones perfectas, no requiere el momento correcto, no requiere el permiso de nadie. Solo requiere una cosa: la decisión, tomada ahora mismo, en este momento ordinario y sin glamour, de dejar de estar en guerra con tu propio potencial. El patrón termina cuando tú decides que termina. Maquiavelo no puede tomar esa decisión por ti. Nada puede.
Pero si algo en este video te llegó, si algo se movió bajo la superficie, suscríbete ahora. Este canal existe con un solo propósito: entregar el tipo de verdad que la mayoría del contenido es demasiado cómodo para pronunciar. El próximo video ya está en camino. Y si este te movió, ese te cambiará.